ponemos en pie, por favor, hermanos, un par de minutos, si son tan amables, para dar lectura a esta porción. Romanos 1:8, vamos a leer hasta el 15. Amén. Bueno, dice, primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por este día, por permitirnos seguir predicando tu palabra en este lugar, a estos hermanos y hermanas que se han reunido hoy. Y gracias, Padre, por la oportunidad que me das a mí de poder seguir enseñándoles. Te pido que me ayudes. Necesito, Padre, la gracia de tu Espíritu Santo, el denuedo, la sabiduría que solamente tú puedes dar, Señor, a hombres falibles como yo, y que necesitamos ser fieles a las Escrituras. Bendice a mis hermanos este día a través de la enseñanza y la predicación del Evangelio en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, nuestra serie se llama Romanos. Vamos a estar en este libro un buen tiempo, con la ayuda del Señor. Y el día de hoy, hermano, el tema se titula Romanos parte 2. Así se van a ir titulando los temas. Parte 1, parte 2, y vamos a ir avanzando hasta que con la ayuda del Señor lleguemos a Romanos 16, que es el último capítulo. La semana pasada vimos Romanos 1, versos 1 al 7. Y el día de hoy vamos a ver estos versos que leímos, hermano, Romanos 1, versos 8 al 15. Esa es la porción que nos va a ocupar el día de hoy. Y en la parte pasada, en la parte 1, el apóstol Pablo usó esa porción de la carta para presentarse a los hermanos de Roma y para describirse a sí mismo, darles una especie de biografía de quién era él como persona. Los que no lo pudieron ver o no estuvieron aquí, les recomiendo que lo vean porque les va a ayudar a armar un solo trama, ¿no? de lo que vamos a ver hoy. Y mientras que en esa porción Pablo se presenta a sí mismo como persona por lo que él es, en esta porción se presenta espiritualmente. ¿Quién es él espiritualmente? Entonces, la parte primera la usa para hablarles de su persona, de su teología, y ahora aquí la usa para abrir su corazón. Él abre su corazón espiritualmente y quiere enseñar a los hermanos las razones espirituales de por qué él les ha escrito. Esto tiene sentido porque acuérdese que Pablo no ha visitado Roma, no lo conocen en Roma a Pablo. Pablo no conoce tampoco la iglesia de Roma, y entonces es probable que cuando reciben la carta, ellos se comienzan a preguntar,
se preguntan, ¿quién es este hombre que nos ha escrito? ¿Cuál es su propósito? ¿Por qué nos está escribiendo? Y entonces él quiere que los hermanos vean que sus razones son sinceras, sus razones son espirituales, para poderles escribir a los hermanos. Y aquí en esta intro, hermanos, hay un mensaje para nosotros, los que nos dedicamos a predicar, porque vamos a aprender las razones espirituales que deben de movernos a nosotros en el ministerio. No solamente se trata de servir por servir, sino que en nosotros debe haber una motivación espiritual, una razón espiritual de por qué lo estamos haciendo. Hemos sido llamados a servir, pero también hemos sido llamados a tener una comunión verdadera con Dios. Y algo que sucede muy a menudo, tristemente, es que nos afanamos tanto por el servicio o nos centramos tanto en el servicio que tendemos a descuidar nuestra vida espiritual. Ese es un peligro, hermanos, constante. Todos los que servimos en algún área de la iglesia, les hago un llamado a que pongan atención en este asunto. Tendemos a caer en el siguiente error. Nos afanamos tanto por la obra del Señor que acabamos descuidando al Señor de la obra. Es una frase que se ha repetido a lo largo del tiempo, basado un poco en la carta a la iglesia de Éfeso, que estaban tan afanados en la obra de Dios que dice que habían dejado. ¿Qué habían dejado? ¿Alguien se acuerda? Habían dejado su primer amor. En Apocalipsis está las cartas a las siete iglesias. Entonces, es bien peligroso, hermanos, que nosotros por servir nos olvidemos de Dios. Les soy sincero, uno de los más grandes peligros de ser pastor es este. Es un peligro constante. Yo tengo que luchar contra esta tentación. Es una tentación que está en mi vida todos los días. Estoy siempre pensando en la iglesia. Estoy siempre pensando en la obra, en lo que vamos a hacer, en los planes que tenemos, en tal familia que los veo raros, o en tal familia que se fue, o en los nuevos que hay que atenderlos. Y me he descubierto algunas veces, les soy sincero, cuando empiezo a orar, me arrodillo a orar, y como decía nuestro hermano el viernes, a los pocos minutos de estar orando, me descubro que ya estoy pensando en la iglesia. Y usted puede pasar por ahí también. El predicador puede pasar por ahí, que cuando se arrodilla a orar, en lugar de empezar a orar y adorar a Dios, puede comenzar a pensar en su sermón. Y el que ministra alabanza y adoración igual, que cuando se pone a orar, su mente lo traiciona y comienza a pensar en la lista de cantos, en el guitarrista que no vino, o en el baterista que no tocó bien, o qué sé yo, por decir algo. Y ese es un peligro, hermanos, constante. Nosotros aquí en la iglesia hemos tratado de crear la siguiente cultura. Si no tienes comunión con Dios, mejor no sirvas. Hemos tratado de crear esa cultura en nosotros como iglesia. Me parece que hasta di una prédica que se llamó no sirvas o algo así, que tuvo que ver con el servicio. Si no sirves bien, no sirvas, creo, algo así. Pero la idea es esta, la idea es, hermano, que nosotros al servir, bueno, al menos nosotros como autoridades de la iglesia, preferimos que usted sea sincero y nos diga, yo no estoy bien para servir. Preferimos su sinceridad y que no sirva a que se afane en servir indignamente. No tiene caso. Mejor es, ok, ¿de qué me sirve afanarme tanto por la obra de Dios si estoy descuidando al Dios de la obra? Y eso es lo que Pablo habla acá. Que todo lo que él hace, dice, es motivado porque yo quiero prestar un servicio espiritual sincero. No de apariencias, no como un mero requisito por servir. Pablo en esta epístola, hermanos, muestra
muchas características de un siervo de Dios. En primer lugar, Pablo tiene el celo de un profeta. El celo es ese deseo de honrar a Dios, de darle gloria a Dios. El celo de los profetas del Antiguo Testamento, cuando vemos, por ejemplo, a Elías, celoso por la obra de Dios y desafiando a todos los profetas de Baal, él solo, porque él sabía que Dios estaba con él. Vemos en Pablo también la mente de un maestro. Pablo es, desde mi punto de vista, Pablo es el más grande teólogo de la Biblia. Obviamente sin contar a nuestro Señor Jesucristo, porque pues Él es Dios, ¿no? Pero hablando de hombres, Pablo es el más grande teólogo de la Biblia. Su mente es brillante, tiene la mente de un maestro, pero vea que no solamente tiene la mente de un maestro que sabe trazar, tiene el celo de un profeta, tiene el celo por la gloria de Dios, por el amor al evangelio, y es una combinación de cosas que necesitamos en el ministerio. Tiene la determinación de un apóstol, porque los apóstoles en aquel entonces, cuando se usaba esta palabra en el ámbito militar, porque de ahí fue donde se tomó esta palabra del ámbito militar, tenían que tener esa determinación de que si eran enviados en una misión, iban a ir aunque les costara la vida. Y en el apóstol Pablo vemos eso claramente, que él no valora su vida cuando se trata de servir a Dios. Pero también tiene el corazón de un pastor. Y el corazón de un pastor es que él amaba a la iglesia, amaba a los hermanos, amaba a las personas. En resumen, antes de ser un gran teólogo, que lo era, Pablo era un gran cristiano. Y eso es importante que nosotros, hermanos, no lo perdamos de vista. Hermanos que predican, estudian y leen mucho, tengan cuidado. Porque antes de ser grandes teólogos o grandes maestros, tenemos que ser primero buenos cristianos. Dice un dicho viejo que cuando el humo se le sube a alguien a la cabeza es porque se le apagó el fuego en el corazón. Y te puede hinchar la cabeza de tanto conocimiento mientras el corazón está marchito porque no hay comunión con Dios. Y esas predicaciones o esas enseñanzas se vuelven, dice en Corintios, como címbalo que retiñe, como un ruido que está ahí oyéndose, pero que realmente no llega a ningún lado. Otro consejo para todos nosotros, hermanos, es también que de nada nos sirve ser luz de la iglesia si somos oscuridad en nuestra casa. De nada nos sirve ser luz en la iglesia. Wow, aquí todos nos miramos bien cristianos. Y recibimos gente que viene a Cristo, gente que se convierte, gente que se bautiza y gente nueva que se hacen miembros y nos alegramos, wow. Y están entrando por esta puerta nuevos cristianos, mientras que en tu casa están saliendo por la puerta de atrás de tu casa tus hijos que no quieren ser cristianos. Sí ve lo grave. O sea, aquí eres un gran siervo de Dios, pero tu casa está destruida y tus hijos no quieren ser cristianos, no quieren nada con Dios. Eso es irónico y es triste, hermanos. Es nuestro deber no solamente brillar en la iglesia, sino primero brillar en nuestra casa la luz del evangelio para que nuestros hijos crezcan instruidos en la palabra. Hombres líderes, ancianos, la Biblia dice que gobiernes bien tu casa, no que te gobiernen bien en tu casa. Porque el hombre ha sido puesto por cabeza para dirigir a la esposa, dirigir a sus hijos. Y ahora sí vamos a entrar entonces al verso 8 en adelante. Pero antes de empezar a analizar, vamos a ver un pasaje que nos muestra al Pablo, escuche, al Pablo o al Saulo, mejor dicho, antes de convertirse, que lo hacía todo por un celo religioso. Todo lo que hacía era basado en un celo religioso, ese era el Saulo. Pero después hay un antes y un después en la conversión de Pablo, y después se nos muestra a un Pablo haciéndolo todo ahora por un celo espiritual. Vamos a ver Filipenses 3, 4 al 7.
dice Pablo acá a los filipenses, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Vemos un antes y un después en su servicio. El celo de Saulo de Tarso era un celo religioso, irreprensible, dice. Pero todas esas cosas y todas esas motivaciones religiosas en la vida de Pablo, él las deja y ahora todo lo que hace para Cristo viene motivado por un profundo amor a Dios y una relación continua con Cristo. Renunció a su religiosidad. Y eso nos ha pasado a muchos. Por lo menos los que antes de ser cristianos y que no éramos ateos, servimos a Dios de una forma religiosa. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos aquí antes de ser cristianos eran ateos? ¿Hay alguien aquí que antes de ser cristiano era ateo? No. Entonces, antes de ser cristianos, todos los que estamos aquí, hermano, pertenecíamos a una religión, X o Y, o tal vez usted ha sido cristiano toda la vida, gloria a Dios por eso. Pero ¿cuántas cosas no hicimos en un celo religioso antes de convertirnos a Cristo? Nos bautizamos por un celo religioso, hicimos la primera comunión por un celo religioso, al menos yo, en la religión que yo estaba. Fui a las procesiones ahí, a andar por ahí caminando, cargando una estatua. Celo religioso. Pero ¿qué pasó cuando Cristo vino a nuestra vida, hermano? Ahora nosotros todo en la iglesia lo hacemos por una motivación espiritual y sincera. De aquí en adelante, en todos estos versos que vamos a analizar, vamos a ver 7 marcas espirituales de un servicio verdadero. Las 7 marcas de un servicio espiritual a Dios. La primera está ahí en el verso 8. Y vamos a hablar ahora de un espíritu agradecido. Dice Pablo ahí en el 8, váyame siguiendo con la vista. Yo ya no leo otra vez los versos que ya leímos, pero voy nada más agarrando algunas palabras. Y él dice que él da gracias a Dios. Dice Pablo, yo estoy agradecido, yo doy gracias a Dios por todos vosotros, porque la fe de todos vosotros se divulga por todo el mundo. Hermanos, cuando nosotros nos convertimos al Señor y venimos a la iglesia o venimos al cuerpo de Cristo en general, una de las primeras marcas en nosotros debe de ser la gratitud al Señor. Porque un corazón que no está agradecido con Dios por su salvación, yo creo que podríamos cuestionar la salvación de esa persona. Porque nosotros recordamos de dónde el Señor nos ha sacado, de todo lo que Él nos ha librado, para poder nosotros estar hoy aquí. Estamos agradecidos. Pablo dice, yo estoy agradecido. Por 2 cosas podemos ver por lo menos en la vida de Pablo. En primer lugar, porque se ha convertido, ha nacido de nuevo, pero en segundo lugar también está agradecido porque Dios le dio la comisión de ir a predicar el evangelio. Y él dice, yo estoy agradecido con Dios, me ha salvado, me ha dado un don de ir a predicar el evangelio. Y Dios hizo muchas cosas por medio del apóstol Pablo. Ahí en ese verso dice algo interesante, dice, gracias doy a mi Dios. Era una declaración bastante osada de parte del apóstol Pablo, llamar a Dios mi Dios, porque no era muy usual en el mundo judío llamar a Dios con este pronombre personal, mi Dios. Pero Pablo lo que está diciendo aquí ahora es que la relación antigua religiosa que tenía con Dios quedó atrás y ahora ve a Jesucristo como un salvador personal con el cual él tiene comunión siempre, y ve a Dios también como un amigo, como alguien cercano. Porque recordemos, hermanos, que ¿por qué fue llamado Abraham amigo de Dios? Por su fe. Y la fe de Pablo, hermanos, por Dios es tan grande que él puede llamar a Dios mi Dios. Es decir, hay una comunión, una relación.
Pablo está agradecido. Las circunstancias en que está escribiendo esta porción no eran circunstancias favorables. La historia dice que esta carta la escribe mientras está en Corinto. Se cree que esta carta de Romanos la escribe mientras Pablo está en Corinto. Está a punto de viajar a Jerusalén. Y en Jerusalén ya se le ha profetizado que lo están esperando para encarcelarlo y para tratarlo de matar. Él sabe eso. Él sabe que lo que le espera no es nada bueno, pero él dice, yo doy gracias a mi Dios. Un cristiano maduro es el que sabe dar gracias a Dios cuando todo está mal. Y un cristiano inmaduro es aquel que cuando todo está mal comienza a renegar y a quejarse de Dios y hasta a dudar de su fe. Pero Pablo, hermanos, es un claro ejemplo de lo que es vivir en un mundo en el cual podemos ser angustiados por las circunstancias del mundo y aún así seguir agradecidos en espíritu a Dios. Gloria a Dios, eso es hermoso. Y dice, yo doy gracias, pero vea la fórmula para dar gracias. Doy gracias mediante Jesucristo. Mediante Jesucristo, porque Pablo, la relación antigua de Pablo con el Padre que él quería establecer era imposible porque es solamente por medio del Hijo, de la fe en el Hijo, de la fe en el Mesías que había de venir para poder establecer relación con el Padre. Y ahora Pablo tiene este entendimiento, dice, yo sé que es por medio de Jesucristo que yo puedo ir al Padre. No hay forma de ir al Padre sino por Jesucristo. Y entonces ahí nos podemos acercar confiadamente al Señor. Mire lo que dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero ese acerquémonos es ¿qué? Por Jesucristo, hermanos. Porque en el Antiguo Testamento la instrucción era no se acerquen. ¿Se acuerda? Cuando Moisés recibe los mandamientos, no se acerquen, no toquen la montaña. Porque si se acercan van a ser consumidos por Dios, por su santidad. Y ahora en el Nuevo Testamento es acérquense confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque ahora, hermanos, es Jesucristo, hermanos, el que nos está representando ante el Padre. Es Él el que ora por nosotros. Les decía yo en el discipulado pasado a los hermanos que a veces a mí se me olvida orar por usted, pero a Jesucristo nunca se le olvida orar por usted, porque dice que Él intercede día y noche por nosotros ante el Padre, ahí mismo en Hebreos. Dice, doy gracias con respecto a todos vosotros, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Pablo siempre oraba por las iglesias a las que él les escribía. Hay una iglesia por la que Pablo no da gracias a Dios y no se ve que ore por ellos, es la iglesia de Galacia. Por los Gálatas, si usted la lee, no hay una parte donde Pablo diga yo oré por vosotros o doy gracias a Dios por vosotros. Estos hermanos habían abandonado el evangelio de la gracia y habían caído en confiar en sus propias obras y en quererse volver a poner el yugo de la circuncisión y de las fiestas y de las dietas. Y Pablo no ora por ellos, porque era algo muy grave. De hecho les dice, los que les están anunciando otro evangelio a ustedes, sean malditos, sean anatemas, porque los estaban haciendo tropezar y caer de la gracia de Dios. ¿Por qué está tan agradecido? Ahí estamos en el verso 8 todavía. Dice, vuestra fe se divulga por todo el mundo. La historia secular cuenta que en el año 49 más o menos, hermano, un emperador que se llamaba Claudio expulsó a un grupo de judíos de Roma y dice que la razón por la que los expulsó era porque ellos se hacían llamar seguidores de un tal Crestus. Y se cree que esa es una variación o que era una variación para la palabra Cristo, que estos en realidad eran judíos que se habían convertido al cristianismo y obviamente, pues usted sabe, en Roma establecían el culto al emperador, tenían que adorar al emperador, quemarle incienso una vez por año. Entonces había un grupo de cristianos radicales que decían no y eran expulsados muchas veces de Roma y otro tipo de castigos, que ya lo vimos cuando estudiamos la historia de la iglesia. Pero se cree, hermanos, que entonces este grupo de gente que es expulsado de Roma, sale de Roma y divulga su fe. Pero la palabra fe aquí, ahí en ese verso 1:8, hermanos, no se refiere a la confianza inicial que nosotros ponemos cuando nos convertimos a Cristo. O sea, la fe
Es un don de Dios que nosotros ejercitamos de creer en el sacrificio de Jesús y ahí nacemos de nuevo. Pero esto no habla de esa fe, una fe inicial. Se refiere a una fe perseverante. Se refiere a una fe que hacía que estos hermanos estuvieran dispuestos a sufrir por lo que creían. Porque ¿cuánta gente no profesa fe y dice, yo creo? ¿Cuánta gente no hace eso? Un montón, hermano. Mucha gente profesa fe. Pero hay una diferencia, hermano, entre profesar fe y poseer fe. El que posee fe tiene una fe perseverante en medio de las pruebas y las dificultades. Y lo vemos en la historia. Hermanos, los cristianos eran llevados al circo romano, entregados a los gladiadores o a las fieras. Y esa era la fe que se divulgaba por todo el mundo, que su fe era tan fuerte que ellos no negaban a Jesucristo. La fama, hermanos, de la iglesia de Roma había llegado hasta los oídos de Pablo, pero era una buena fama. Siempre que oímos fama, ¿verdad? Siempre pensamos en algo que tendríamos que ponerle comillas porque suena como a farándula, ¿no? A cosas del mundo y a farándula. Pero esta era una buena fama en el buen sentido de la palabra, porque se oía, la fama que se oía era que ellos eran buenos cristianos. Buenos cristianos, sufrían, hermano, hasta la muerte por su fe, por su Señor. Hoy, lamentablemente, hermano, las iglesias son famosas por otras cosas. Por su gran edificio colosal, la catedral de cristal. O son famosas porque tienen mucho dinero. Hoy esta iglesia es famosa, tiene mucho dinero. Compraron un estadio y lo convirtieron en iglesia. Otras son famosas por la personalidad arrolladora de su líder. Wow, un líder con una personalidad arrolladora, convence a todos, tiene un don de palabra y esa es la fama. Pero esta iglesia, su fama es por su fe en Jesucristo y por estar dispuestos a sufrir hasta la muerte, hermanos, por el Señor. El éxito de una iglesia, hermanos, no depende de si el presidente del país la visita, sino de si la presencia de Dios está en ese lugar todo el tiempo, porque se glorifica a Jesucristo su Hijo y porque se predica las Escrituras fielmente. Saltamos al verso 9 y seguimos hablando de un espíritu de agradecimiento. Agradecimiento. ¿Qué agradecimiento hay en usted, hermano, para el Señor, para el Evangelio, para la salvación tan grande que Él nos ha dado? Y dice Pablo en el verso 9, testigo, porque testigo me es Dios. Nosotros sabemos que fuimos llamados a ser testigos del Señor, ¿verdad? Nosotros, no testigos de Jehová. Pero testigos del Señor, porque Hechos 1:8 dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros somos testigos del Señor, pero acá Pablo dice que el Señor es testigo de él. ¿Qué es lo que está queriendo decir el apóstol Pablo? Está queriendo decir que Dios está con él. Que todo lo que él les está escribiendo a los hermanos de Roma está respaldado por Dios. Dios dice amén a todo lo que Pablo les está diciendo. Él es testigo mío. Pablo, hermanos, era un hombre con grandes virtudes, pero ¿sabe cuál era su virtud más grande? Era, como dicen las bienaventuranzas, era un pobre en espíritu. ¿Qué es un pobre en espíritu en las bienaventuranzas de Mateo 5? Alguien que todo el tiempo dice, yo no puedo sin Dios, no puedo hacer nada sin Él. Y eso era Pablo. Tenía muchas virtudes en lo humano, dijimos ya algunas, su mente, su celo, su determinación, su corazón. Pero ¿sabe cuál era su más grande virtud? Dios estaba con él. Y hay un pasaje que habla de algo muy parecido, pero de David, y lo vamos a ver en 1 Samuel 16:18. Dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, cuéntele las virtudes, es valiente, es vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Y luego, al final, y Jehová está con él. Todo lo demás que David tenía no era nada si Dios no estaba con él. Pero como Dios estaba con él, eso era lo que lo hacía un hombre conforme al corazón de Jehová. Y eso era también la vida de Pablo. Pablo dice, Dios es mi testigo. No hay ninguna mala intención en mí.
Solo predicarles el evangelio de Jesucristo. Invoca a Dios como testigo para que los hermanos que no lo conocen confíen y digan, ok, no conocemos a Pablo, dice que Dios es su testigo, conocemos a Dios, podemos confiar entonces. Si esto es de Dios, esto va a ser para nuestro bien. Verso 9, ahí mismo, a quien sirvo en mi espíritu. Esta frase, a quien sirvo en mi espíritu, es el corazón de nuestro pasaje de hoy. Este es el corazón de todos los versos, del 8 al 15, este es el corazón. La palabra para servir es latreu, y es una palabra que también algunas veces se traduce como adoración. Aquí esa palabra latreu se tradujo mi servir, pero también algunas veces se traduce como adoración. Y lo que quiere decir, hermanos, es que la adoración y el servicio están íntimamente ligados. Porque ¿qué busca el Señor? Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Todo lo que hacemos, hermanos, pararnos a recibir a alguien en esa puerta, lavar un baño, dar un discipulado, hacer un ensayo, venir a la iglesia, venir al culto, orar, leer la Biblia, todo eso es adoración al Señor. Pero ¿cómo debe de ser? En espíritu y en verdad. Es decir, sincero, genuino, motivado por un espíritu de agradecimiento sincero de nosotros. Pablo lo que quiere decir es, no podemos hacer nada según la carne. Filipenses 3:3, leemos. Filipenses 3:3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y la alusión, si usted lee todo el contexto, la alusión es que Pablo está tratando de contrarrestar un poco a aquellos judíos que ponían su confianza en su circuncisión, en su prepucio. Y Pablo dice, no, esa no es la circuncisión. La circuncisión es algo del corazón, cuando nosotros servimos a Dios en espíritu. Motivado ¿por qué? Porque usted es templo y morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en usted. El Espíritu Santo lo redarguye de pecado, lo guía a toda verdad. Le pone el sentir de orar, le pone el sentir de congregarse, de amar a los hermanos, de ayudar al necesitado. Todo eso viene del Espíritu de Dios en nosotros. Lo que pasa es que muchas veces nosotros contristamos esa voz y no hacemos caso. En el evangelio de su Hijo, dice ahí en el verso 9, en el evangelio de su Hijo, sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Pablo, hermanos, el llamado de Pablo fue bien específico, predicar el evangelio a los gentiles. Bien específico el llamado de Pablo. Y todos tenemos un llamado, quizás no todos a lo mismo, pero todos tenemos un llamado. Nosotros no podemos decir, no, todos tenemos aquí el llamado de Pablo. No, Pablo tenía su llamado, el pastor tiene su llamado, tal anciano tiene su llamado. Hay ancianos que saben enseñar, hay ancianos que no saben enseñar en el púlpito, pero saben aconsejar a alguien en persona, o son muy prudentes en sus palabras. Cada quien tiene su don. Y el llamado de Pablo ha sido directamente a proclamar las buenas nuevas de Jesucristo. Las buenas nuevas del reino de Dios. En el pasaje anterior aprendimos que él dice, yo traigo el evangelio de Dios, las buenas nuevas de Dios. De la misma forma que los heraldos del Imperio Romano decían, traemos una buena nueva del emperador, Pablo dice, yo traigo las buenas nuevas al pueblo del reino de Dios. Sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Verso 9, ahí estamos. Sin cesar, dice Pablo, que él oraba constantemente por la iglesia de Roma. No los conocía en persona, pero oraba por ellos. Usted puede orar por un montón de gente que usted no conoce. Usted puede orar por los cristianos perseguidos en los países comunistas. Usted puede orar por las iglesias muy pobres de Centroamérica. En Centroamérica, hermanos, hay iglesias pobres. ¿Okay? Pastores muy necesitados. Usted puede orar, hermano, por la iglesia evangélica en Estados Unidos para que deje de correr tras el sueño americano y predique el evangelio. Usted puede orar por los misioneros que usted no conoce y que van a ir a predicar al África o a la India o a algún lugar hostil donde su vida está en peligro. Debemos de estar siempre, hermanos, pidiéndole al Señor, aún por gente que no conocemos. Dice, pastor, pero si no oro ni por los que conozco. Como dice el viejo y conocido chiste, aquel que dice, ¿no? Que hay gente que dice, Señor, envíame a la China. Y tienes una vecina china a la que no le hablas del evangelio. Entonces muchas veces nosotros, hermano, fallamos en cosas básicas.
Dice Pablo que siempre él está orando por los hermanos de Roma. Pero ¿sabe qué también? Él también dice, yo oro por ustedes y háganme un favor, oren por mí. Mire lo que dice Romanos 15:30. Romanos 15:30. Pero os ruego, hermanos, por vuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Bueno, Pablo, pero si Dios está contigo, acabas de decirnos, Dios es mi testigo. Y yo estoy con Dios y es mi Dios. ¿Se acuerda que lo llama mi Dios? Entonces, ¿qué, Pablo? ¿Por qué necesitas oración? Porque todos necesitamos oración. Todos necesitamos oración, aunque Dios esté con nosotros ya, porque ya somos nacidos de nuevo y ya somos hijos de Dios. ¿No vamos a ocupar oración? Claro que no. Todos ocupamos oración, hermanos. Y siempre hemos entendido esto, mire, siempre hemos entendido, es deber del pastor orar por mí. Este verso dice que también es deber de la iglesia orar por el pastor. También es deber de la iglesia orar por el pastor. Le pregunto así, sin afán de mortificarlo, y no me conteste obviamente, ¿no? Pero ¿cuándo fue la última vez que usted oró por mí? Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes anoche dijeron, Señor, mañana voy a ir a la iglesia, te pido para que ayudes al pastor a predicarnos el evangelio? ¿Cuántos lo hicieron? ¿Quién sabe quién lo hizo, no? Pero se imagina, muchas veces asumimos que solamente es deber del pastor orar por nosotros y ayudarnos. Pero también es deber, hermanos de la iglesia, orar por los que predican el evangelio. Cuando dice Pablo sin cesar y siempre, no significa que Pablo no dormía, no comía, o que Pablo pasaba las 24 horas del día orando así, de esa forma, sin parar ni un segundo. No, lo que quiere decir es que cada vez que él oraba por ellos. Es decir, siempre que oro, cada vez que oro, yo oro por ustedes. Es probable que Pablo lo que tenía era una lista de iglesias por las cuales él oraba. Y entonces era bien difícil que se saltara la iglesia de Roma, porque estaba en su lista. Y cuando estaba orando, oraba siempre por ellos. Mire cómo ora por Tesalónica, en 2 de Tesalónica 1:11, 2 de Tesalonicenses, perdón. 2 de Tesalonicenses 1:11 dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. La oración de Pablo, hermano, por la iglesia de Tesalónica es una oración espiritual. Es una oración piadosa, pidiéndole a Dios que por favor guardara a los hermanos en su fe. Es raro el día de hoy oír oraciones así, que alguien ore por la iglesia y diga, Señor, fortalece a los hermanos en la fe. Que este año den frutos dignos de arrepentimiento, que brillen tu luz, que sean luz en este mundo que está en tinieblas y sal en este mundo que está corrompido. Es raro. O, si tú oyes a un pastor orando así por la iglesia, es muy probable que tiene mucho entendimiento de la Biblia. Porque por lo general es, Señor, te encargo estos campeones y campeonas, este año dales 1 millón. O sea, son oraciones muchas veces dirigidas al ego de las personas. Pero cuando se ve a un pastor como Pablo orando por la vida espiritual de la gente, eso es sana doctrina. Oremos por la iglesia, hermano, en todo tiempo. Pablo oraba por las iglesias. Ya dijimos que por la de Galacia no oró, ¿no? Y no hubo una bendición por la situación de apostasía tan terrible que se estaba viviendo en ese lugar. El segundo hermano, la segunda forma de un servicio espiritual, ya vimos que hay que tener agradecimiento, hacerlo todo en espíritu, todo por gratitud. Y la segunda es estar dispuestos. En el 1:10, él dice que él ruega. Dice, yo ruego que de alguna manera, al fin, por la voluntad de Dios, yo tenga un próspero viaje para ir a vosotros. Oraba por ellos y anhelaba ir también, anhelaba estar presente en ese lugar. Ya que son dos cosas diferentes. Una cosa es orar por alguien, otra cosa es ayudarle. Son dos cosas diferentes. No, todos estamos dispuestos a orar por la necesidad de un hermano, ¿sí o no? Un hermano tiene una necesidad de $1,000, una emergencia, justificada obviamente, no porque no le gusta trabajar. No, justificada, un problema, algo, un imprevisto, una emergencia. Y tú le dices al hermano que necesita esos $1,000, hermano, voy a orar por usted. Pero $100 no le caerían mal. Ya ni te puedes sentar porque traes 50 billetes de 100 en la cartera y quedas chueco. Hay que orar por usted, hermano.
No, Pablo dice, yo oro por ustedes, pero yo tengo un anhelo ferviente de ir para allá, de estar ahí en el campo misionero, de trabajar, de meter las manos en el ministerio. Por eso aquí estamos hablando de un espíritu dispuesto. A lo largo de los años he aprendido en la iglesia, hermano, que casi todo mundo quiere opinar cómo dirigir la iglesia, pero no hacen nada. Ahí está el detalle. No, yo opino que esto, no, yo opino que lo otro. Pero ¿qué has hecho? No has hecho nada, no haces nada para Dios. No tomen a mal estos comentarios, hermano. Lo bueno de predicar expositivamente es que nadie puede decir, lo está diciendo para mí. No, porque es que aquí vamos viendo el desarrollo del tema. Oí a un pastor decir que predicar expositivamente trae esta ventaja, que simplemente predicas el pasaje que sigue. No es de que la gente dice, lo preparó para mí. No, es lo que seguía en el schedule de predicación. Entonces hay que estar dispuestos, dice rogando, 1:10, su oración es de súplica para poder viajar allá. Dice que había sido estorbado, no había podido viajar para allá porque, ¿sabe qué? Aunque él anhelaba ir como persona, él respetaba la voluntad de Dios. Él decía, yo anhelo ir. Si hubiera disparado, he ido por sí mismo, pero dice que recibió estorbos. Hubo cosas que lo estorbaron porque todavía no era el tiempo. De hecho, más adelante, conforme avancemos en la serie, vamos a ver cómo viajó Pablo a Roma cuando por fin se le llegó el tiempo. No fue como él quería, porque las cosas a veces, hermano, no son como nosotros queremos. Pero Pablo aceptaba la voluntad de Dios. Lea conmigo Hechos 1:21-13. Hechos 21:13 y 14. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Dicen los hermanos, y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Usted ha leído el pasaje, es el pasaje donde Pablo está a punto de ir a Jerusalén y el profeta Agabo dice no, porque el hombre de que es dueño de este cinturón le esperan prisiones, cárceles y tormento allá. Y los hermanos dicen, Pablo, no vayas, ¿no estás viendo que lo único que te espera allá es algo malo? Él dice, no, yo estoy dispuesto no solo a ir a la cárcel, yo estoy dispuesto a que me maten allá. Así que dejen por favor de tratar de crear en mí autocompasión y que yo diga, ay sí, pobre de mí, mejor no voy. No, yo voy a ir. Y dice que los hermanos, tras no poderlo convencer, dijeron, bueno, que se haga la voluntad del Señor. Que se haga la voluntad del Señor. ¿Cuántos están dispuestos a dejar que el Señor haga su voluntad en su vida? ¿Sabe qué hizo mucha gente este 31 de diciembre? No decir, Señor, este 2020 que se haga tu voluntad. Sería raro, pocos cristianos que el 31 de diciembre en la noche, a pocos minutos del 2020 hayan dicho, Señor, este año 2020 que se haga tu voluntad. La mayoría, ¿sabe qué hizo? Darle instrucciones a Dios. Queremos esto, aquello, lo otro. Esto no lo queremos, esto sí, esto no. Como que ellos fueran soberanos. Pero un cristiano maduro, hermano, está en la voluntad del Señor y acepta la voluntad del Señor, aunque a veces esta voluntad, hermano, no nos agrada como personas a nosotros. La tercera marca de un servicio espiritual es un espíritu amoroso. Todas estas son marcas del apóstol Pablo. En el verso 11 la vemos. Dice, porque yo deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Vea, el propósito de Pablo, hermanos, es edificar a los hermanos espiritualmente. ¿Sabe por qué? Porque los ama. Los ama. Él no está buscando ser el apóstol más famoso, con más seguidores en las redes sociales, el más popular, el más aplaudido. No, él está buscando cumplir su ministerio por amor de los hermanos. Quiere visitarles para ser de bendición para ellos. Dice, para comunicarles un don espiritual a ustedes. Pablo, hermano, era un hombre muy fuerte de carácter, pero también era un hombre que amaba mucho a los hermanos bien tiernamente, de una forma tierna. Mire lo que dice en 1 Tesalonicenses 2:7-8. 1 Tesalonicenses 2:7-8. Antes fuimos tiernos entre vosotros. Tiernos, esa palabra es una palabra, hermano, miren el contexto que la está usando, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Este es un amor sincero que se da, que se entrega por la obra del Señor.
Entonces, hermanos, siempre todo lo que hagamos, hermano, hagámoslo por amor a Dios, por amor a los hermanos, por amor a la iglesia. Cuando nosotros perdemos de vista eso y lo comenzamos a hacer por razones egoístas, no, para que me vean, para que me aplauden, para que me den gracias, ahí nosotros, hermano, perdemos de vista el verdadero propósito de por qué Dios nos llamó a servirle. El verdadero amor es dar sin egoísmo, es entregarnos, hermano, al ministerio de una forma amorosa y sincera. Hemos estado por muchos años, hermano, tratando de cultivar el amor en esta iglesia. Por muchos años, hermanos, cuando alguien tenga necesidad, volquémonos todos y démosle dinero. Todos, ayudémoslo. Cuando alguien esté en el hospital, vayamos a verlo. Cuando una mujer dé a luz, vele a limpiar la casa. Cuando alguien necesite un consejo, escúchalo, ora por él y abrázalo y dile ánimo, estamos contigo, no estás solo. Es necesario, hermano, que haya amor entre nosotros. Es una de las marcas de una iglesia sana. No podemos jactarnos de ser una iglesia sana en doctrina cuando nos estamos entre nosotros comiendo y mordiendo y odiando. Eso, hermanos, es algo que contradice, hermanos, el evangelio. Dice el Señor Jesucristo que cuando los demás vean, en Juan 17 me parece que es cuando ora, dice que todos estos sean uno y se amen para que los demás vean que tú y yo somos uno. ¿Sabe que en el amor de la iglesia, hermano, los incrédulos ven la gloria de Dios en cómo nosotros nos amamos? Yo sé que hay difíciles, habemos difíciles, dijo el otro. Pero en eso consiste el amor. En amar, porque es que amar a los fáciles es fácil, ¿no? Dice el Señor Jesucristo, cuando invites a comer a alguien, no invites a alguien que te lo puede devolver. Invita a alguien que no te lo puede devolver. La gente difícil, hermano, que nos rodea en la iglesia, hay gente difícil que nos rodea a nosotros. Fueron puestas por Dios para trabajar en nosotros en un área donde nos falta ser pulidos. Y Dios los usa como lija y como una lija para pulirnos en esa área. Y nos toca soportarlos, pero dice, soportaos en amor unos a otros. ¿Qué es lo que nos une, hermanos? Una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo. Todos somos hijos de un solo Dios. O sea, que tú eres más familia, escucha, tú eres más familia de tu hermano en la fe que aún de tu familia en la sangre. Sí, eso es algo que está en la Biblia. ¿Okay? Tú eres más familia de tu familia en la fe que de tu familia en la sangre, que son inconversos, obviamente. Si son conversos, pues eres igual de familia con ellos que los hermanos en la fe. Porque eso es lo que nos hace ser uno. Dice que lo que Pablo quiere es comunicarles un don espiritual. Ahora, sabemos que los dones espirituales, hermanos, son dados directamente por el creyente, por el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Los dones espirituales son dados por el Espíritu Santo directamente al creyente. El Espíritu Santo no usa un intermediario, como que me diga el Señor, Bernardo, te voy a dar un grupo de dones o una cantidad de dones y tú repártelos. No. Pablo aquí no está hablando de ese tipo de dones espirituales, que él dice, yo voy a darles dones espirituales. No, el don que Pablo les va a comunicar es la enseñanza y la prédica. Y lo que está diciendo es que los hermanos van a ser bendecidos por la enseñanza. No que Pablo les va a dar los dones del Espíritu, porque eso solamente lo da, hermanos, el Señor. Y en amor, Él quiere crecimiento. Él quiere que los hermanos crezcan espiritualmente. Sinceramente, hermanos, uno de los regalos más grandes que uno como pastor recibe es cuando uno ve a las familias creciendo espiritualmente, bien en el Señor, firmes en Cristo, criando a sus hijos en disciplina, amonestación del Señor. Eso es una gran recompensa para uno en el ministerio, hermano. Al menos para mí así lo es. Dice que una vez, le cuento una anécdota, una muchacha se dedicaba en la iglesia, el trabajo de ella, el ministerio de ella era darles clases bíblicas el domingo por la mañana a todos los estudiantes de universidad, de college. Ese era su ministerio de ella. El domingo por la mañana, antes del culto, se reunía con un grupo de jovencitas, mujeres igual que ella, y se reunían en un cuarto y ella les daba un estudio bíblico a todas estas muchachas universitarias. Y una vez fue confrontada por el Señor le preguntó, ¿cuánto amas a estas chicas a las que tú les das la clase? ¿Cuánto las amas? Y el Señor le puso en su corazón el sentir de que no las amaba lo suficiente, porque el sábado, así corriendito,
hacía una enseñanza media mal hecha y decía, ay, mi sábado es muy importante para mí, mi sábado. ¿Cómo voy a dedicar mi sábado a estar ahí haciendo exégesis e investigando? Entonces el Señor le dijo, o le dio a sentir en su corazón, por cuanto tú no consideras lo suficientemente importante la eternidad de estas muchachas, tú no las amas lo suficiente. El Señor le mostró que no las amaba lo suficiente. Desde ese día esta muchacha cayó en la convicción de que amar a estas jovencitas era invertir un buen tiempo para enseñarles sanamente la palabra de Dios. Y empezó a dedicar sus sábados para encierro, para estudio, y renunció a toda la diversión que ella pudiera tener los sábados, como andar en el boliche con sus amigos o en la playa de vacaciones o muchas cosas, porque se dio cuenta que estaba en juego la eternidad de estas niñas a las que le estaba enseñando. Cuando nosotros queremos ser fieles, hermano, a la Escritura, hay que renunciar en muchos aspectos a muchos privilegios como persona, en algunos aspectos. En muchos aspectos, hermano. Alguien dijo muy sabiamente, me parece que fue Tozer, que dijo: el precio de la santidad es la soledad. Y eso es profundo, porque lo que quiere decir es que cuando todos están durmiendo, tú estás orando. Y cuando todos se paran el 1 de enero para irse al recalentado, tú te paras pensando que es lunes y que tienes que predicar un sermón el domingo y que tienes que estudiar. Y que mientras otros están en el parque, tú estás leyendo la Biblia, y que mientras otros se van libremente y sin ningún peso a un cumpleaños, tú no puedes ir, porque tú sabes que son días que tú necesitas dedicarlos a encierro y a estudio. ¿Y por qué? Por amor a las almas, para predicarles sanamente el Evangelio. Y eso es lo que Pablo tiene por los hermanos. Él no escatima nada. Él no escatima nada y lo da todo en beneficio de las almas. La marca número 4 es un espíritu humilde, y está en el verso 12. Dice Pablo que él desea ir porque él quiere ser también mutuamente confortado en la fe que es común tanto a ellos como a él. En esta parte, hermanos, el gran apóstol Pablo, el teólogo más grande de la Biblia, desde mi punto de vista y de muchos otros, se pone al nivel del cristiano más humilde en Roma y dice esto: yo les voy a comunicar dones espirituales a ustedes, pero no descarto que ustedes van a ser una bendición espiritual para mí. Ustedes me pueden enseñar también cosas que Dios les ha enseñado a ustedes. Ustedes pueden edificarme a mí. Es decir, la edificación va a ser mutua. Yo los voy a edificar a ustedes y ustedes me van a edificar a mí también. Un verdadero ministro, hermano, debe ser humilde. Un verdadero ministro debe reconocer que no lo sabe todo. Cuando usted conozca un ministro que diga yo lo sé todo, peligro, porque por ahí eso es a lo que dice Tito, el lazo del diablo. El diablo se enorgulleció a causa de su conocimiento y su sabiduría. Cuando usted conozca a un ministro que está en un error flagrante y no lo reconoce, peligro. Porque se cree infalible, porque dice yo no me puedo equivocar y no reconoce sus errores. Nos podemos edificar, usted me puede edificar a mí, usted me puede corregir a mí, yo no soy infalible. Pero permítame darle un consejo aquí entre paréntesis. Si un día usted me quiere corregir, hermano, hágalo en amor. No venga con la espada en la mano a corregirme, porque yo no le he hecho nada malo a usted. Hágalo en amor. Soy humano, soy falible, no lo sé todo, cometo errores. Entonces, si un día usted me ve en un error, venga y por amor a Dios y por amor a la palabra, en un celo justo de amor a Dios, no porque yo le caigo mal. Hoy me cae mal y aquí se equivocó, aquí aprovecho, porque él me cae mal. Entonces aprovecho su error y vengo sobre él y con todo. No, no es así. Porque debe de haber amor, debe de haber también amor y respeto mutuo, hermanos. Y sobre todo procure que usted ha analizado bien y que usted tiene un respaldo bíblico para corregirme. Porque hay personas que en el pasado me han venido a corregir y yo veo que no tienen respaldo bíblico. Le digo, ¿dónde saco eso? No, es que yo pienso. No, es que no es lo que usted piense. Si me va a corregir, corríjame con la Biblia.
Porque si no, entonces, ¿qué es lo que es? Es algo ya personal, ya es un enojo personal del corazón. Ya no es tanto celo por la palabra, sino que ni siquiera están citando la palabra para defender su postura. No sé si me doy a entender, hermanos. Entonces siempre debe haber amor y respeto mutuo entre nosotros. Yo debo amarle a usted, respetarle, enseñarle con humildad, y usted me debe también de venir a mí a corregir con humildad y sabiduría. Pero el apóstol Pablo está diciendo eso, que él puede ser edificado. Yo también digo lo mismo, yo puedo ser edificado, yo no lo sé todo. Hay muchos aspectos en los que ustedes son mucho mejores en muchas cosas, hablando teológicamente o doctrinalmente. Colosenses 4:3, mire lo que dice Pablo. Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Hermanos, si Pablo dice, ustedes no solo me pueden edificar, ustedes me edifican a mí. Oren por mí para que se abra puerta a la predicación de la palabra. Si Pablo ocupaba oración, yo más, hermano. Spurgeon decía, uno de los favores más grandes que alguien me puede hacer en este mundo es orar por mí. Dice, no, el favor más grande es que me den $1,000,000. No, usted lo está viendo desde un punto de vista materialista. Pero la oración que alguien pida, dice Pablo, por favor, pídanle a Dios por mí. Es algo bien importante. Marca 5. La quinta marca de un servicio espiritual es un espíritu, hermanos, fructífero. En el verso 13 dice, les dice a los hermanos, no ignoréis que yo he querido ir muchas veces a vosotros, he sido estorbado, porque dice, yo también quiero tener algún fruto, como entre los demás gentiles. Pablo busca un fruto espiritual de los hermanos de Roma. Él quiere ver a los hermanos creciendo en la fe. Tenían muy buena fama, pero eso no significa que ya eran perfectos. Su fe tenía buena fama, ¿verdad? Pero eso no significa que ya habían llegado, que ya no iban a dar más fruto del que estaban dando. No, les faltaba mucho. ¿Sabe por qué? Porque mientras estemos aquí en esta tierra, en este cuerpo, nos falta mucho. Pablo nunca dijo, yo ya llegué. Pablo dijo, no, yo prosigo al blanco para ver si logro asirme de aquello por lo cual fui asido. Entonces, Pablo lo que está diciendo, hermanos, ustedes tienen muy buena fe, pero ustedes tienen que seguir edificándose, tienen que seguir creciendo, tienen que seguir dando fruto. ¿Qué fruto dan los buenos árboles? Frutos buenos. ¿Y qué frutos dan los árboles malos? Frutos malos. ¿Y qué árbol es usted? Bueno, como cristiano debería ser un árbol bueno. Y el árbol bueno se conoce por sus frutos, y sus frutos deben de ser buenos. Porque ya no vivimos para nosotros, ahora Cristo vive en nosotros, hermano. Ahora, cada vez que se manifiesta alguna obra de nuestra carne, como dice Gálatas, ¿qué sentimos de parte del Espíritu Santo? Redarguidos somos, corregidos, para que demos fruto. Frutos dignos de arrepentimiento, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Le voy a decir dos cosas en las que por lo menos usted tiene que dar fruto, en dos sentidos. El primero, usted debe de ser un cristiano maduro después de años en la fe. Ese es el primer fruto que usted tiene que dar. Después de años en la fe, usted tiene que ser un cristiano maduro. A mí me da risa cuando alguien se enoja porque alguien puso una bolsa en su silla. Es que pusieron una bolsa en mi silla. Pues tráete una silla de la cafetería y siéntate en otro lado. Gente que a veces, hermano, tú tratas de decirle, hermano, perdone. No, yo no perdono, que lo perdone Dios. Wow, qué niño, qué niña es esta persona. En primer lugar, usted debe de dar fruto de su madurez. Y el segundo sentido, hermano, es que usted debe de traer a otros a Cristo. Usted debe traer a otros a Cristo. A ver, ¿hace cuánto se convirtió? Contésteselo ahí en su mente. ¿Hace cuánto se convirtió? Usted lo sabe o más o menos lo puede calcular. 5, 10, 15, 20, yo no sé, años. Pregunta, trate de recordar a cuántos ha traído al Señor. Trate de recordar, bueno, Dios me usó para ganarme a fulano, o no para ganármelo, sino para traerlo, ¿no? Porque el que se los ganó fue en la cruz, fue el Señor Jesucristo. Él se ganó las almas.
no nos vayamos muy lejos. ¿A quién ganó usted el 2019, el año que acaba de pasar, para Cristo? ¿A quién ganó? Ese es un sentido en el que nosotros tenemos que dar fruto, hermanos. Es hablarle a las demás personas de Cristo. Y a lo mejor tú dices, no, pues yo sí he hablado a varias personas de Cristo, pero no se han convertido. Bueno, gloria a Dios también. ¿Por qué? Porque tú no puedes convertir a nadie. Pero tú sabes que has cumplido ¿con qué? Con tu parte. Yo les he hablado. No a mí, ¿verdad? No tienes que venirme a dar un informe a mí. No, pastor, perdóneme, yo no he traído a nadie, pero sí, yo les he hablado. No, tú sabes, es el secreto, tú y Dios. Tú sabes cómo le sirves al Señor. Hermanos, el mejor método de evangelismo, ponga atención aquí, el mejor método de evangelismo que ha existido desde que la iglesia nació hace 2000 años es que tú le hables del evangelio a las personas con las que tú te topas. Ese es el mejor método de evangelismo. No se trata de que una vez cada 2-3 meses salgamos un par de horas a repartir tratados, que por cierto es ilegal ahora aquí en este país. La última vez que lo hicimos con mi esposa, hace como unos 6 meses, fuimos a evangelizar con nuestros hijos y nos corrieron de los lugares. Nos dijeron, está prohibido. Ok, retomo. El mejor método de evangelismo que existe no es ese, que cada 2-3 meses salgamos un grupo de gente a repartir tratados. No es ese. El mejor método es que las personas que tú conoces, que son inconversos y con los cuales tú entras en contacto de forma providencial, porque Dios los está poniendo en tu camino, les hables de Cristo. Dice César Vidal, un predicador que escuché hace unos días, dice: yo cuando conozco a una persona por primera vez, siempre entiendo que Dios me lo está poniendo con un propósito y le hablo el evangelio, porque yo no sé si lo voy a volver a ver. Me gustó eso. Dice, persona que yo conozco, yo le hablo el evangelio. Quizás algunas veces no puede ser tan profundo, porque el plomero o el amigo o fulano tiene prisa, pero simplemente le hablas de, yo soy cristiano, ¿de qué religión eres? Y comienzas a entablar una conversación que lleva una dirección espiritual, que tu meta es llevarlo a Cristo. El mejor método de evangelismo es que evangelices a tu familia inconversa. ¿Tú tienes familia inconversa? Claro que sí, tienes que evangelizarles. El empleado debe evangelizar a su jefe inconverso. El jefe debe evangelizar a sus empleados inconversos. Vayamos a ver una cita, Hechos 8:4. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Este no era un ministerio de evangelismo, el clásico ministerio de evangelismo que le llamamos en la iglesia, que consiste en enviar a 3-4 personas que van de mala gana. Este es un grupo de gente que son expulsados de Jerusalén y están huyendo por la persecución, y todo donde van, ellos van predicando el evangelio. Porque ellos no necesitan que alguien los comisione, un pastor. ¿Por qué? Porque hemos sido comisionados directamente ¿por quién? Por Dios. Usted no necesita que yo lo mande a evangelizar. La Biblia lo manda a usted a ir a evangelizar. Hay gente que a veces se enoja con la iglesia, escuche, porque la iglesia no ha ganado a las personas que ellos quisieran ganar. Hay gente que dice, no, es que la iglesia no tiene un programa para ganar a estas personas que yo quisiera ganar. Es que el propósito de Dios es que si tú las quieres ganar, las ganes tú. Y se lo puedo demostrar bíblicamente. Por ejemplo, deber de quién es de ganar los hijos inconversos. ¿De quién? De los padres. Criadlos en disciplina, amonestación del Señor. No es deber del pastor ganarse a tus hijos para Cristo, es deber tuyo. ¿Deber de quién es ganar el cónyuge inconverso? De la esposa. Esposas, ganen a sus maridos aún sin palabra. Lo que pasa es que muchas veces queremos hacer culpable a la iglesia porque nosotros estamos siendo negligentes en nuestra responsabilidad. Pero la gente que usted tiene contacto con y que son inconversos, es responsabilidad de usted de evangelizarlos. No es responsabilidad de usted de evangelizar a mis vecinos, es mi responsabilidad. Como no es mi responsabilidad ir a evangelizar a sus vecinos, o a su hijo, o a su cónyuge, o a su jefe, o a su empleado, o a su carnicero, porque son las personas que Dios ha puesto en el camino de usted para que usted los gane para el Señor y les hable de Cristo. Piensa, ahorita
me gustaría, si el año 2019 usted no ganó a nadie, usted diga, este año 2020 por lo menos voy a hablar de Cristo, a ver que el Espíritu Santo obra en el corazón de alguien para ver si alguien viene a Cristo. Ese es un fruto que tenemos que dar. Si simplemente todos nosotros, hermano, dijéramos que este año vamos a evangelizar por nuestros medios a las personas inconversas que nosotros conocemos, yo le aseguro, hermano, que el Señor puede obrar en las vidas de aquellas personas que necesitan el evangelio. Y no importa que se vayan a otra iglesia, porque yo no le estoy mandando a ganar gente para la iglesia, la familia, sino para Cristo. Hablarles el evangelio a las personas. Antes, cuando teníamos muy poco entendimiento y nos faltaba, me acuerdo que una de las metas era evangelizar para que la iglesia creciera. Es una meta completamente errónea. Yo podría ir a evangelizar a 2 horas de aquí. Pastor, pero no van a venir, está muy lejos. Es que no estoy tratando de que vengan aquí, estoy tratando de que vayan a Cristo. Pero siempre decimos, ¿qué departamentos están cerca para que se vengan para acá? Eso es una meta equivocada, hermano. Sexta marca de un servicio espiritual es un espíritu obediente. Ahí en el verso 14 dice Pablo, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, yo soy deudor. Explica que sus razones de predicar, las razones de predicar de Pablo no eran personales, eran espirituales. ¿Por qué? Porque él decía que él estaba en deuda con Dios y en deuda con la gente. Cuando tú te sientes en deuda, tú tratas de agradar, ¿verdad? Tratas de agradar a la persona con la que te sientes en deuda. Por ejemplo, alguien te hace un favor, estás en una emergencia, alguien te presta $2,000. Y luego, esa persona que te prestó ese dinero, te llama un día y te dice, hermano, ¿me puede dar un ride aquí cerquita a la tienda? Por supuesto que sí. Claro, ahorita lo llevo. ¿Por qué tu reacción es así? Porque te sientes deudor. Y cuando lo llevas y lo dejas en la tienda y te dice, ¿cuánto le debo? Nada. Usted no me debe absolutamente nada. ¿Por qué? Porque te sientes deudor. Esta era la postura de Pablo. Pablo hacía todo obedientemente, dispuesto, en amor, en humildad. Se sentía deudor a Dios, deudor, hermano, a las personas. Él fue llamado directamente a predicar el evangelio a los gentiles, pero él le predicó a todos. Dice, griegos, no griegos, sabios, no sabios. Yo voy a predicar el evangelio. Mire lo que dice 1 Corintios 9, 16, 17. Pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Usted se acuerda qué era lo que estaba haciendo Pablo cuando el Señor Jesucristo lo llamó? Pablo estaba evitando a toda costa que se predicara el evangelio. A toda costa. Era el más férreo opositor de la predicación del evangelio. No, estos no pueden hablar más. Y los arrastraba y los encarcelaba. Ahora se invierten los papeles. Ahora Pablo lo que tiene es prisa de predicar. Está obediente a predicar el evangelio. Y lo que está diciendo es, aunque no reciba nada en cambio, porque yo soy deudor de predicar el evangelio a griegos y a no griegos. A todo mundo le predicaba. ¿Por qué? Porque no importa de qué nacionalidad seamos o de qué cultura seamos, hermano, todos los que no han venido a Cristo están como perdidos. Entonces Pablo no hace acepción de personas. Dice, los griegos están perdidos, los judíos están perdidos, los escitas están perdidos, que era otra tribu de gente, los bárbaros están perdidos. Todos están perdidos. A mí no me importa a quién yo tenga que predicarle. Yo voy a predicarle a todos estos perdidos el evangelio. En el evangelio, hermano, todos estamos a un mismo nivel, todos los hombres, perdidos y necesitados de Cristo. No importa la reputación de la persona. Nicodemo tenía una tremenda reputación, perdido sin el evangelio. La mujer samaritana tenía una pésima reputación, perdida sin el evangelio. Porque ante el evangelio, hermano, no importa la reputación del hombre, qué tan bueno es, está perdido y necesita a Jesucristo. Y la última marca es la de un espíritu pronto, y está en el verso 15.
Dice, yo ya estoy pronto para anunciaros el evangelio a los que están en Roma. Dice, pronto, pronto. Él ansiaba, ya se veía Pablo predicando en Roma, aunque su llegada fue bien triste, allá lo vamos a ver más adelante. Pero Pablo sabe cómo vivió su vida, hermano. Pablo vivió su vida, no sé si usted alguna vez ha visto una carrera de caballos cuando están en el casillero de salida y que los caballos están excitados, obviamente porque han pasado por un proceso de calentamiento y están ansiosos porque se abra la compuerta e iniciar y terminar la carrera. Así vivía Pablo el evangelio, con un deseo, hermano, de predicar. Mire lo que dice 2 de Timoteo 4, 7 al 8. Dice Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. En la antigüedad, hermanos, se acuñó una frase que es una frase que dice, coram Deo. Es una frase que empezaron a usar algunos cristianos que dijeron que querían hacer todo en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios. Una traducción más fácil sería de cara ante Dios, coram Deo, de cara ante Dios. Y Pablo, hermano, vivió así su ministerio, vivió como si estuviera cara a cara ante Dios. Pablo, cuando ya llegó el fin, que leemos este pasaje donde él está a punto ya, hermano, de ser sacrificado, la historia dice que Nerón lo mandó decapitar y fue decapitado. Pablo, hermano, estaba ansioso por ver a Cristo ya. Porque él sentía que su carrera como evangelista, como predicador, de hablarle a la gente, de traerlos a Cristo, había terminado. Pero su carrera había sido excelente, hermano, de principio a fin. Corrió con todas sus fuerzas, predicando. Uno de los hombres que en la Biblia yo veo que murió más feliz de todos es Pablo. Pablo muere feliz, hermano, feliz. Aunque cortarte la cabeza no debe ser nada grato. No debe ser nada grato que te corten la cabeza. Era un solo golpe de un solo tajo, hermano. La cabeza era separada del cuerpo. Yo ni me imagino el proceso, hablando médicamente, cómo es el proceso, donde el cerebro es completamente desconectado del corazón. Pero fue terrible. Pero ¿sabe qué? Pablo ansiaba ya estar con Cristo. Porque él dice, yo ya acabé mi carrera. A todos nos da miedo la muerte y es natural, somos humanos y quizás no tenemos la fe de Pablo. No, Pablo tenía una perspectiva de la eternidad. Todavía estaba aquí, pero ya estaba viendo a Cristo. Pero ver la vida de Pablo a mí me quita el miedo a veces por la muerte. Me inspira. Voy a tratar de terminar. Y quiero contarles una anécdota, con esto voy a cerrar ya. Dice que una vez, hermanos, el presidente Theodore Roosevelt fue de cacería a África, fue a una excursión, algo recreativo, fue de cacería al África y cuando él regresó de su excursión del África a los Estados Unidos, él venía en un barco y en ese mismo barco viajaba un misionero, un siervo de Dios bien fiel, que por 40 años había estado predicando el evangelio en África. Y bueno, había llegado a su término ya de su servicio y él volvía a América en el mismo barco que el presidente Theodore Roosevelt. Cuando llegaron al puerto, hermanos, había muchísima gente esperando al presidente, con aplausos, vitoreos y gritos de alegría, pues para darle la bienvenida a este hombre, ¿no? Este mandatario. Y contó el misionero que por un momento él sintió un poco de autocompasión, se autoconmiseró y dijo, Señor, vuelve un hombre de ir unos pocos días de cacería a matar unos animales a África y cuando vuelve hay un montón de gente aplaudiéndole y recibiéndole con alegría y ¿verdad? Como una gran personalidad que él es, pero vuelve uno de tus siervos
del África después de haber predicado el Evangelio por 40 años y nadie me vino a recibir, porque nadie lo fue a recibir. Y empezó a conmiserarse y de inmediato dice que él sintió en su corazón la voz del Espíritu Santo diciéndole: mijo, lo que pasa es que tú todavía no has llegado a tu hogar. Este no es tu hogar. Tu hogar es celestial. Y cuando tú llegues allá, yo mismo te voy a dar la bienvenida. Tremendo. Vamos a orar.